Buenas tardes, bienvenidos al servicio de adoración de Dios, el primer día de la semana. El día de hoy tenemos un tema, el cual es común preguntarnos: ¿mi adoración afecta mi salvación? En otras palabras, de la manera que yo adoro, ¿afectará en algún modo o manera mi salvación? ¿Podría mi adoración impedirme ir al hogar eterno en el cielo? Es tan importante la adoración que yo ofrezca que yo podría pasar una eternidad en el infierno a causa de la adoración vana que ofrezco. Hoy día muchos dirán: no importa cómo usted adore, mientras usted sea honesto y sincero. Y otros tratarán de subestimar este tema como si no fuera un tema importante. Esta pregunta es muy importante. Debemos asegurarnos de que adoramos a Dios en una forma que a Él le agrada. No importa qué opiniones tenga usted de este tema, más bien el factor determinante es ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de la adoración que Dios acepta? Veamos lo que dice la Biblia acerca de mi adoración a Dios. Y a medida que vamos a meditar este tema, quisiera que diéramos un vistazo general de la Biblia y notar la actitud de Dios hacia aquellos que no le estaban adorando aceptablemente. Veamos qué fue lo que Dios hizo acerca de esto. Abran sus Biblias al libro de Éxodos, capítulo 20. Éxodos, capítulo 20. Éxodos 20 registra la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Y encuentro muy interesante que en los primeros 7 versículos tiene que ver con las acciones y actitudes de los judíos hacia Dios. Veamos capítulo 20, empezando en el versículo 3. Y dice así: Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Dios les dijo al pueblo que no tuvieran otros dioses, que no se inclinaran ante ninguna imagen esculpida por nadie, que no la sirvieran y que no tomaran el nombre de Dios en vano principalmente. Y a medida de que Dios ponía en vigencia estos 10 mandamientos, permitió que los israelitas supieran que había solamente una manera en la que podían agradar a Dios. Hasta este momento vemos a un Dios que esperaba que su pueblo siguiera sus mandamientos, que los siguiera al pie de la letra y sin variación. ¿Por qué deberíamos pensar que el día de hoy Dios ha cambiado de parecer
que Dios ha cambiado su mente con respecto a su adoración. Sí, vemos que la ley ha cambiado, pero el hecho de que Dios espera que lo obedezcamos al pie de la letra no ha cambiado. Él sigue queriendo que lo sirvamos de la manera que a Él le agrada. Veamos otro ejemplo. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Capítulo 1. Amén, capítulo 10, ¿cierto? Vemos que al principio de este capítulo 10, leemos que Dios no quería que los israelitas se volvieran como las naciones en su idolatría. Dios en los primeros 5 versículos nos muestra lo absurdo de las costumbres de los pueblos y nos dice que son vanidad. Leamos del versículo 1 al 5. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, a casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Lo absurdo de las naciones y las costumbres de los pueblos eran vanidad para Dios. El versículo 3 nos lo dice. Y a medida que Dios continúa para mostrar la insensatez de estas personas, lo dice así: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Versículo 4 y 5. Jeremías dice aquí que algo que necesitamos aprender y que debemos aprenderlo muy bien. Versículo 23 del capítulo 10 de Jeremías nos dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías nos dice que como hombres no podemos determinar nuestro camino hacia la salvación. Pero ¿por qué estudiar este capítulo de Jeremías? Porque es durante este tiempo que las culturas idólatras fueron conocidas por adorar cualquier dios que escogieran. Había tantos dioses en este tiempo que usted podía escoger adorar cualquier dios que usted quisiera. Y aquellos que vivieron en este tiempo de Jeremías ciertamente estaban tratando de ordenar sus propios pasos, de adorar a quienes les parecía mejor. Pero si no importa cómo adore usted a Dios, entonces ¿por qué Dios estaba legislando estos mandamientos fríos, impersonales al pueblo? ¿No estaba Dios queriendo que estas personas hicieran lo que les pareciera que fuera lo mejor? ¿Estaba Dios condenando las prácticas de un grupo de naciones honestas y sinceras? ¿O por qué Dios simplemente no les enseñó cómo estar bien y llamarse los unos a los otros, a pesar de las insignificantes diferencias que estos idólatras pudieran haber tenido con los judíos?
Esa es la doctrina del día de hoy. Amarse los unos a los otros y adorar a Dios de la manera que te parezca mejor. Pero no era así lo que Dios quería. Él quiere que lo adoremos a Él solamente. En el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, este último libro del Testamento, del Antiguo Testamento, está dedicado totalmente al rechazo de la ley de Dios por parte del pueblo. Estas personas rechazaron y rehusaron adorar a Dios como Él lo mandaba. Esto es evidente en el primer capítulo del libro, Malaquías capítulo 1. Y Dios acusa a estos judíos de ofrecerle pan inmundo. Los acusa de ofrecerle lo ciego y lo cojo como sacrificio. Leamos Malaquías capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, en que te hemos deshonrado. ¿En qué pensáis en la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Obviamente el Señor quería que ellos regresaran y recibieran esa gran bendición. No obstante, sí importaba la forma de adoración. El Señor quería bendecirlos, pero la forma de adoración tenía que cambiar. ¿Por qué estaba Dios suplicándoles que se arrepintieran? En el versículo 7. Versículo 7, leámoslo again. ¿En qué ofrecéis sobre mi alma pan inmundo? Y dijiste, ¿de en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciada. Jehová quería que ellos regresaran a servirle de su manera. De estas tres referencias en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios espera que su pueblo lo adore en cierta forma. Porque cuando rehusaron, se encontraron con la fuerza mortal. Usted pudiera dudar de mi palabra, pero escrito está. Le pueden preguntar a Nadab y Abihu acerca de adorar a Dios, preguntarle acerca de lo que Dios piensa de las personas obrando en silencio o obrando fuera de lo que está escrito. Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Leemos la instancia de Adán y Abihu. Dice así: Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, murieron delante de Jehová. Jehová no les pidió esa clase de adoración o ofrenda, por lo tanto su fin fue la muerte. Fuego de Jehová salió y los consumió. Pero ahora veamos en el Nuevo Testamento. Libro de Juan capítulo 4. Mirando ahora en el Nuevo Testamento, leemos que Jesús tuvo un encuentro
o encuentros más bien, con aquellos que estaban adorando a Dios en vano. En Juan capítulo 4, en este ejemplo, Jesús registra encontrarse con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Veamos que la mujer samaritana pensó que no importaba cómo o dónde adorar. Y lo podemos ver cuando ella le contesta en el capítulo 4, versículo 20 del libro de Juan. Y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella nos da la impresión de que no importaba cómo adorase uno. Les dice: ustedes adoran en Jerusalén y nosotros aquí. ¿Cuál es la diferencia? Para ella no había diferencia, era lo mismo. Pero Jesús le dice que sí importa. Y en efecto, pronto habría un cambio, porque los verdaderos adoradores no tendrían que continuar yendo a Jerusalén para adorar a Dios. El versículo 22 del capítulo 4 de Juan, del 22 al 24, nos dice, Jesús hablando: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿No les parece sorprendente que las excusas que escuchamos el día de hoy con respecto a la adoración estaban ya presentes en el tiempo de Jesús? Ya había ese tipo de excusas. Decían: usted adore donde usted quiera y yo adoraré donde yo quiera. Sería la respuesta de la samaritana el día de hoy igualmente. ¿Por qué Jesús pasó tanto tiempo con esta samaritana, si es que ella estaba adorando en forma aceptable? Pero ciertamente Jesús no pensó que ella estaba haciendo nada malo, ¿o sí? Escuchamos mucho acerca de cómo necesitamos ser, que cómo necesitamos ser como Cristo, y no concentrarnos en las diferencias insignificantes o intrascendentes, sino predicar sobre el amor como Jesús lo hizo. Déjenme les digo algo: aquellos que creen que ponerse de pie por la verdad se hace sin confrontación y sin herir sentimientos, a veces no conocen a mi Señor. Porque Dios es celoso y quiere que se le sirva de la manera que a Él le agrada. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Leímos en Juan capítulo 4, versículo 24, y veamos lo que Jesús quiso decir cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estas palabras tienen un significado crítico y deben ser entendidas. Esto sí es que queremos agradar a Dios con nuestra adoración. La palabra en significa en conexión con, no significa dentro de. Jesús estaba diciendo literalmente que debemos adorar a Dios en conexión con el Espíritu
y en conexión con la verdad. Y le preguntaré, ¿qué es el Espíritu? Es aquellas cosas relacionadas con el campo espiritual. Jesús nos muestra que los verdaderos adoradores necesitan estar enfocados en los asuntos espirituales, no en los físicos. Veamos lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 14 y versículo 17. Libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, sino justicia en el Espíritu Santo. Es por eso que no tenemos actividades sociales, no tenemos bingos, etcétera. Porque la iglesia, en su adoración, no provee para las necesidades físicas, sino las espirituales. Tenemos otra responsabilidad. Esa es la de adorar en conexión con la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Dejemos que Jesús conteste esa pregunta. Y vamos al libro de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17 y versículo 17. Y veamos lo que el Señor nos dice ahí. Jesucristo mismo nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que es la verdad, la palabra de Dios. Y para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, debemos adorar con nuestro enfoque en las cosas espirituales. Y debemos adorar en conexión con lo que la Biblia dice. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11, nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La única verdad que conocemos es la que ya ha sido revelada en la santa palabra de Dios. Y nuestra adoración debe venir de lo que ha sido revelado. En otras palabras, cualquiera que trate de adorar a Dios basado en lo que no ha sido dicho, o cualquiera que trate de enseñar a otros a adorar a Dios en esa forma, se está condenando a sí mismo a una eternidad en el infierno. Porque desviarse del plan de Dios de adoración es poner en peligro su alma, y no solamente su alma, sino la alma de todos aquellos que lo sigan. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 20 al 30. Pablo les dice, cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo,
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo registra aquí como reprendiendo a los corintios por no participar de la cena del Señor como debían. Y Pablo declara en el versículo 23, las cosas que está diciendo son del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Apelar a la autoridad correcta procede luego a corregir a los hermanos por su infidelidad en tomar la cena del Señor. Pablo dice aquí a estos hombres y mujeres que si no participaban de una manera digna, eran culpables del cuerpo y la sangre de Cristo, y estaban comiendo y bebiendo condenación para sí mismos. ¿Les suena esto a ustedes como si no importara cómo adoraban? ¿Suena esto a ustedes como si nuestra participación en la cena del Señor no afecta nuestra salvación? Pablo termina diciéndoles a los corintios que algunos de ellos estaban débiles como resultado de su infidelidad, mientras que otros estaban dormidos, muertos espiritualmente, mientras vivían. En el versículo 30 nos dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En conclusión, si la adoración que ofrezcamos debe agradar a Dios, o de otra manera, vamos a perder nuestro hogar en el cielo. Cuán triste saber que usted podría tener un hogar en el cielo si solamente hubiera adorado a Dios como Él lo mandó. Hermanos, podemos ver la importancia de enseñar a otros de esa misma verdad, de eso mismo que está escrito. Podemos ver que hay un mundo perdido y moribundo que necesita saber que la honestidad y la sinceridad no salvará a una sola alma del fuego ardiente del infierno. Sí, nuestra adoración hace diferencia y afectará nuestra misma alma. Por favor, medite y lleve estas cosas en mente a medida que se esfuerza por vivir para Dios del día de hoy. Como último pasaje, veamos el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Donde el Señor les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Si queremos ir al cielo, esforcémonos en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Las instrucciones se encuentran en su palabra, porque su palabra, la Biblia, es verdad. Sigámosla al pie de la letra y tendremos la recompensa, aquella ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, una vida eterna con Él. Recordemos, adorar en espíritu y en verdad. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Pero tanto el salvarle como el ser miembro de la Iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio. Cuando usted cree su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de los pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico o otro tema, si quiere usted estudiar más de la Biblia, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. Comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Repito, área 219, teléfono 228-1923. Y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Repito la dirección, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el primer día de la semana, el domingo a las 3 de la tarde, y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor lo bendiga.